La Fiscalía Europea contra el Fraude lleva varios meses investigando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por supuestas compras masivas de vacunas contra el COVID-19 durante los años 2020 y 2021. Medios occidentales denunciaron la irregularidad de las negociaciones de la Comisión Europea con la farmacéutica Pfizer. A esta denuncia se sumaron varios eurodiputados que criticaron desde un principio la forma como se efectuaron estos contratos, ya que según sus investigaciones fueron secretos. Explicaron que, por ejemplo, se violó el derecho de saber qué contienen los medicamentos. La Fiscalía Europea investiga contratos de la Comisión Europea. Pongamos el punto en la I. El New York Times, en abril del 2021, reveló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intercambió mensajes de texto con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, para negociar la compra de vacunas. En enero del 2022, la Comisión Europea tomó en consideración las denuncias de la defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, quien anunció sobre la negativa del Ejecutivo de la Unión Europea de no querer exponer a la luz pública información sobre la compra de vacunas anti-COVID-19. La Unión Europea sostuvo que los mensajes intercambiados entre Ursula von der Leyen y el CEO de Pfizer, Albert Bourla, para cerrar el acuerdo de compra de vacunas fueron eliminados. Esta usanza de suprimir conversaciones donde se presumen actos de corrupción por parte de la señora von der Leyen han ocurrido en otros momentos. Por ejemplo, cuando estuvo como ministra de Defensa de Alemania, ocultó y eliminó mensajes que la perjudicaban. En octubre del 2022, la Fiscalía Europea contra el Fraude, EPPO, anunció que tiene una investigación en curso sobre la adquisición de vacunas para la COVID-19. En los primeros meses del 2023, eurodiputados han denunciado que la compra de miles de millones de dosis anti-COVID-19 sobrepasó la cantidad necesaria para inmunizar a sus ciudadanos. Bilo bi bolje da smo odmah svi spalili sve cjepivo i spasili brojne živote i zdravlje građana. Ugovaranje kupnje 4,6 milijardi doza za 360 milijuna punoljetnih građana Europske unije provedeno je u potpunoj magli i tajnosti, pretpunoj skrivenih SMS poruka, što ukazuje na zasigurno najveću korupcijsku aferu u povijesti Europske unije. Radi se o ugovoru teškom 71 milijardu eura koji je sklopljen zatvorenih očiju između von der Leyen i Bourle, glavnog direktora Pfizera, a Pfizer je, kao što svi znamo, već osuđivan u SAD-u radi korupcije. Hvala. Actualmente millones de vacunas dejaron de ser útiles por la reducción de la pandemia. Miles han caducado, por lo cual ciudadanos europeos denunciaron que estas negociaciones de la Comisión Europea con empresas farmacéuticas han ocasionado grandes pérdidas financieras en todos los países de la Comunidad Europea. Uno puede afirmar que existen indicios de corrupción o que al menos hay faltas de carácter ético y de transparencia, el momento en el que vemos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es incapaz de proporcionar respuestas claras en relación al acceso de la información y del contenido de las negociaciones que se estaba llevando a cabo con el CEO de Pfizer. En otras palabras, por un lado, está ocultando información porque dice haber desaparecido los mensajes directos que estaba llevando con este altísimo emisario de Pfizer, y por otro lado, no revela contenidos de las discusiones que ellos estaban llevando a cabo en un momento que debemos entender el mundo se encontraba en una crisis global y que la gente estaba absolutamente desesperada por soluciones. Existen principios universales de derecho respecto a la gestión, a la administración, que te dicen que no existe autoridad sin responsabilidad. Lo que nosotros vemos es que la legislación europea sobre transparencia y una ley de transparencia europea
fue violentada. ¿Y quién dice esto? Bueno, básicamente la defensora pública de la Unión Europea, la defensora del pueblo más bien. Miembros del Parlamento Europeo criticaron las acciones del Ejecutivo de la Comisión Europea por imponer la inoculación masiva de vacunas contra la COVID-19. A esta denuncia se ha sumado el eurodiputado rumano Cristian Terhes, quien criticó la forma de cómo Ursula von der Leyen firmó contratos con farmacéuticas sin explicar el contenido del mismo a los parlamentarios. So you're imposing a medical product on the European citizens without them knowing what's in these contracts. Not only them knowing, but us, we don't know. So after a lot of pressure in the parliament, as the article says, these contracts were disclosed to us and to the public. And I want to show you some of those pages. And you tell me if this is okay for the European citizens to be exposed to this situation where they cannot come to work, they cannot enter a store, they cannot go with their kids to schools, where they cannot freely move from one country to another, unless in one situation is vaccinated with one of these products. So these are the contracts that were disclosed by the Commission with the approval of the company. This is unheard of. And I will just show you the pages. These are the pages. You see? They call this transparency. So this is the fundamental principle, right, of democracy. I'm asking you guys, is this transparency? Do you see anything? Because we don't. European citizens' money have been given by Ursula von der Leyen to these companies. What happened with this money? What are they? Why are they open with the people and fully transparent? En octubre del 2022, Janine Small, ejecutiva de Pfizer, fue interpelada por el Parlamento Europeo para que explicara la situación de los contratos firmados por la Comisión Europea. In a COVID hearing in the European Parliament, one of the Pfizer directors just admitted to me, at the time of introduction, the vaccine had never been tested on stopping the transmission of the virus. This removes the entire legal basis for the COVID passport. The COVID passport that led to massive institutional discrimination as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal. Please watch the video until the end. U, mevrouw Small, heb ik de volgende vraag waar ik een duidelijk antwoord op wil. And I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. This is scandalous. Millions of people worldwide felt forced to get vaccinated because of the myth that you do it for others. Now this turned out to be a cheap lie. This should be exposed. En oposición a la postura de Ursula von der Leyen, el eurodiputado croata Mislav Kolaskusic señaló que la adquisición de 4.500 millones de dosis con la intención de inyectárselos a las personas sin que nadie sepa lo que hay dentro es seguramente el mayor asunto de corrupción en la historia de la humanidad. Diversos eurodiputados siguen criticando la transparencia de los contratos con los laboratorios y lograron interpelar a la alta ejecutiva de Pfizer, quien reconoció que al momento de comercializar y vender las vacunas a Europa no se había determinado si éstas podrían reducir el contagio. Esto sustenta la idea de la violación de los derechos sanitarios de los ciudadanos. Además, los parlamentarios señalan que ocurrió bajo el consentimiento de la presidenta Ursula von der Leyen.
las vacunas se presentaron como políticas públicas y alternativa de salud como la solución al problema que se estaba viviendo. Y sin embargo, como usted bien me pregunta, este rato ha habido una revelación de que las empresas sabían que la efectividad de las vacunas o no era total como ellos lo habían manifestado desde un inicio, o que era decreciente en el tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? Independientemente de una ley específica, porque obviamente estamos hablando de una situación de emergencia donde se realizan contratos de emergencia y por eso tienes estas cláusulas de confidencialidad que dan espacio a la corrupción y a todo este caos que estamos viviendo este rato, independientemente de eso, ¿qué es lo que tú tienes? Principios de carácter deontológico, de carácter ético, que obligan a las empresas a informar cuando saben que, por ejemplo, una medicina o un tratamiento no es efectivo como ellos esperaban o que está incluso causando un daño. Y eso se ha visto en otros casos a lo largo de la historia. Una medicina que se pensaba que era la solución a una enfermedad y luego tú ves que tiene consecuencias secundarias muy graves, es una medicina que tiene que ser reportada y sacada del mercado. Las empresas hicieron tanto dinero con este negocio que simplemente guardaron silencio. Y claro, a medida que fue pasando el tiempo, algunos whistleblowers, denunciantes, gente honesta dentro de las mismas compañías empezó a decir, señores, el enfoque que estaban teniendo las empresas de carácter simplemente economicista, dinero, no se están preocupando por los derechos humanos, por los derechos de los ciudadanos. Las denuncias indican que no se testearon las vacunas antes de haberse comprado y que se gastaron 71.000 millones de euros por 4.600 millones de dosis de forma innecesaria, ya que en Europa solo habitan 360 millones de personas. Esta decisión demuestra que se efectuó una contratación fraudulenta que no se debe obviar, así lo dicen expertos. Durante las últimas décadas se han puesto en práctica en diferentes naciones políticas neoliberales, subcontratación, concesión, entre otras, de la atención sanitaria con la finalidad de ir consolidando su privatización. Esta transformación progresiva ha causado profundas desigualdades en el acceso a servicios de salud, y esto se debe a que los mercados operan a través de la selección y la exclusión, transfiriendo riesgos y costos a los usuarios de los servicios y denegando atención a quienes más la necesitan. Países del sur global padecieron grandes pérdidas humanas por no tener acceso a las vacunas a tiempo, como Brasil, que para el 2021 registró unos 8.996.875 casos positivos y el número de fallecidos les ubicó de segundo en la lista mundial con 220.161 muertes. Dichas cifras lo posicionaron como número 2 del continente después de Estados Unidos. Diversas naciones, aún teniendo el dinero para comprar vacunas, por padecer sanciones unilaterales y coercitivas por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, se les prohibió la adquisición de vacunas, como fue el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Actualmente millones de vacunas están vencidas, no se utilizaron por la reducción de la pandemia, dejando grandes pérdidas económicas a los países de la Unión Europea. Especialistas sanitarios del viejo continente se preguntan cuál pudo ser el interés de acaparar vacunas que no se iban a usar a futuro y por qué no donaron o vendieron a tiempo vacunas anti-COVID a los países pobres del mundo. A principios de 2021, cuando diferentes vacunas despertaban una esperanza para los pueblos del mundo, la Organización de las Naciones Unidas denunciaba que solo 10 países habían acaparado el 75% de las dosis a nivel global.
La Unión Europea alcanzó un nuevo hito en mayo del 2021, con 1 de cada 4 ciudadanos con al menos una dosis. Israel y Reino Unido encabezan la lista de países con los más altos índices de vacunados en términos proporcionales. Pero decenas de naciones siguieron esperando la primera dosis, algo que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom, lo denunció en reiteradas ocasiones. Para la Organización Panamericana de la Salud, Latinoamérica y el Caribe padecieron una distribución insuficiente de vacunas. En efecto, se puede decir sin temor a equivocarse que la Unión Europea, una vez más, en contra de sus propias directivas que ponen a los derechos humanos en primer lugar, tomó una decisión de carácter político y económico por sobre los intereses del colectivo. Algo que es muy peligroso porque, como demostró la evolución de la pandemia, si tú no haces un tratamiento de carácter generalizado y homogéneo a nivel global, el tema de la efectividad de las vacunas se disminuye. El acaparamiento de las vacunas por parte de la Unión Europea es muy similar a lo que hizo la Unión Europea respecto al conflicto ucraniano y ruso en relación al acuerdo de granos. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Se llegó a un acuerdo para que se puedan exportar granos con la excusa de no dejar sin alimentos a los países en vías de desarrollo, y al final del día el 80% de eso lo adquirió la Unión Europea. Lo mismo pasó con las vacunas. En algún punto ellos, teniendo la capacidad de relacionarse de manera directa con las empresas productoras, simplemente decidieron que ellos están en primer lugar, en segundo lugar están ellos y en tercer lugar están ellos. La situación global no les importó y básicamente lo que hicieron es negarle al mundo el acceso a vacunas cuando ni siquiera había una escasez, porque estaban produciéndose a toda máquina. Se produjo un proceso de acaparamiento que al final del día resultó incluso perjudicial para los ciudadanos de la Unión Europea, porque se invirtieron miles de millones de euros en una serie de vacunas que este rato se encuentran caducas, que tuvieron que ser destruidas y que además se pagaron en muchos de los casos con sobreprecio, según lo que la prensa nos ha podido informar. Organismos aseguraron que las misiones sanitarias del gobierno de China y Rusia dejaron una muestra de solidaridad al suministrar vacunas a bajo costo y de forma masiva a países que padecieron el bloqueo sanitario por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. De ese modo se lograron salvar millones de vidas en Latinoamérica y en África. Una vez más nos encontramos con lo que podríamos llamar doble rasero o doble moral internacional. Al mismo tiempo que nos hablan de derechos, que nos hablan de justicia, que nos hablan de equidad, por razones políticas se limita el acceso a asuntos absolutamente básicos de carácter humanitario que nada tienen que ver con política a millones de habitantes, porque no hay que pensar en estados y gobiernos, hay que pensar en habitantes que se encuentran en estado de necesidad. Una vez más, la Unión Europea falla en cumplir sus propios principios, sus propios valores, e impone una agenda que es de carácter absolutamente político por sobre una agenda que debería ser la que prime, que es la de los derechos humanos de verdad y la de una política de salud sin duda. ¿Qué es lo que ocurre? Estas prácticas bastante antiéticas por parte de la Unión Europea lo que está haciendo es que el mundo se aleje de ellos. Y eso es algo que estamos viendo en la actualidad. Empieza con el tema de las vacunas, donde muchos países del occidente geográfico y económico inclusive acuden a las alternativas de Rusia, por ejemplo, Sputnik o Sinovac de China, porque justamente la europea, dejando de lado su supuesta solidaridad que se encuentra hasta en los elementos constitutivos de la Unión, es incapaz de proveer. Esto yo lo hago extensivo incluso a asuntos fuera del COVID, donde vemos que el planeta se está alejando de la Unión Europea porque se da cuenta, primero, que uno, no tienen verdadero interés en apoyar el desarrollo de los países en vía de desarrollo. Dos, porque se ha demostrado que sus políticas son totalmente direccionadas a sus intereses primero. Y tres, porque los valores que dicen embanderar simplemente son retóricos. La Fiscalía Europea contra el Fraude mantiene activo el caso por presunta corrupción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Países del mundo desean que se evite la mercantilización de medicamentos para salvar más vidas. Especialistas aconsejan que las naciones desarrolladas, las cuales controlan los principales laboratorios a nivel global, tomen conciencia y no acaparen las vacunas. Pusimos así el punto en la I.